Hola a todos, en este vídeo os presentamos el juego Vampiro: La Mascarada Heritage y empezaremos por construir nuestro propio mundo de tinieblas. Objetivo: debemos reclutar personajes para nuestras líneas de sangre y con ello influenciaremos el estado de los 3 campos de batalla. Tras la última ronda ganaremos puntos de victoria en función del resultado en los campos de batalla y los vampiros en nuestra línea de sangre. El jugador con más puntos de victoria será el vencedor. Elementos del juego. El tablero principal lo colocaremos al empezar la partida en el centro de la mesa. Está compuesto de 3 zonas. Las misiones. Aquí colocaremos entre 0 y 5 misiones al azar antes de la primera ronda. Al final de la partida, cada misión será adjudicada al jugador que posea más vampiros con el atributo o arquetipo indicado. Para desempatar, los atributos o arquetipos del líder del clan se multiplicarán por 2. Si persiste el empate, cada jugador anunciará un arquetipo diferente. Barajaremos el mazo de personajes y revelaremos cartas hasta que uno de los arquetipos anunciados aparezca. El jugador al que pertenezca el arquetipo ganará. Los personajes. Antes de empezar la primera ronda, colocaremos los 5 primeros personajes del mazo, el cual deberá ser previamente barajado. Siempre que un personaje abandone el tablero, moveremos los de su izquierda hasta rellenar el hueco y colocaremos la primera carta del mazo en el espacio vacante. En el tablero, debajo del personaje, encontraremos su coste en cristales de poder. Los personajes nos dan la siguiente información: su arquetipo, su nombre, sus 3 atributos. Estos irán afectando a los campos de batalla al activar al vampiro, pero esto lo explicaremos más adelante. Al darle la vuelta a la carta y ponerla del lado donde aparece su ancilla, se añadirán habilidades que también se dispararán al activar el personaje. Las rondas. Aquí haremos progresar el marcador cuando se acabe una ronda. Lo colocaremos en el sitio correspondiente al número de jugadores. Los tableros de campo de batalla son reversibles. Cada uno nos permite marcar puntos al final de la partida a su manera. Usaremos siempre 3 de ellos. En las partidas básicas usaremos los 3 primeros y en las partidas de crónicas usaremos los tableros indicados en la crónica. Cada campo de batalla tendrá su propia carta de reglas. Estas son las siguientes. De los altos y bajos clanes. Al principio de la partida colocaremos el marcador de política en la casilla neutral. Cuando activemos un vampiro con el icono rojo o verde, moveremos el marcador de política de un espacio. La dirección en la que movamos el marcador dependerá del color del vampiro. Si este es verde, irá en dirección de la pista verde, pero si es rojo, tomará la dirección de la pista roja. En caso de que el marcador de política alcance la última casilla en cualquier dirección, los vampiros con este atributo ganarán un cristal de poder. Devolveremos el marcador de política a la casilla neutral. Al final de la partida, la posición del marcador determinará qué atributo es el ganador y cuántos puntos de victoria se puntúan por cada vampiro con el atributo ganador en nuestra línea de sangre. En caso de que el marcador se encuentre en la casilla neutral, nadie puntúa. La bestia interior. Al inicio de la partida colocaremos el marcador de moralidad de nuestros clanes en la posición inicial, mostrando la cara que coincida con el líder de nuestro clan. Cuando activemos un vampiro con el icono azul o amarillo, lo compararemos con el color del marcador. Si coincide, moveremos el marcador de un espacio hacia arriba. Si no coincide, le daremos la vuelta, lo moveremos de un espacio hacia abajo y robaremos una carta de intriga. El jugador en la posición más alta al final de cada ronda adquirirá el marcador de primer jugador. La guerra de los príncipes. Antes de empezar la partida, colocaremos 7 Angs en cada una de las cortes de inicio que correspondan a su color. Cuando activemos a un vampiro con el atributo del color correspondiente a una de las cortes, moveremos un Angs de esa facción a una casilla adyacente que no esté controlada por otra facción. Al final de la partida, ganaremos 2 puntos de victoria por cada vampiro con el atributo que corresponda al color de la facción que controle más cortes. La casilla central contará como 2 cortes. La Inquisición. Al principio de la partida, colocaremos un marcador de política en cada uno de los 4 espacios de Vaticanum. Cuando activemos un vampiro con el atributo rojo o verde, moveremos el marcador de política que coincide con el arquetipo del vampiro activado a la zona de los júdices. Daremos la vuelta al marcador si es necesario para coincidir con el atributo del personaje. Cuando los 4 marcadores estén en júdices, los vampiros con más cantidad de cristales de infamia serán juzgados. En caso de que la suma de sus cristales de infamia y los marcadores de atributo coincidan y sean iguales o superior a 5, el vampiro será declarado culpable y colocaremos sobre él una ficha de torpor. Explicaremos más adelante qué ocurre con esta ficha. En caso de que la suma sea inferior a 5, el vampiro ganará un cristal de infamia. Tras el juicio, devolveremos todos los
marcadores a Vaticanum. Al final de la partida ganaremos un punto de victoria por cada vampiro que tenga el atributo con menos marcadores de su color en el tablero. Revuelta anarquista. Al empezar la partida colocaremos 4 Anks de cada color en una de las 4 ciudades. Cuando activemos un vampiro con el atributo correspondiente al color de un Anks, tomaremos un Anks de la ciudad que colocaremos sobre un vampiro o sobre la casilla de fuego. Si hay 3 Anks de un color sobre el fuego, colocaremos allí también al cuarto. Esa ciudad habrá ardido. Cuando retiremos al último Anks de una ciudad, cada vampiro que tenga uno con el mismo color ganará un cristal de poder. Devolveremos todos los Anks de ese color a la ciudad. Cuando coloquemos una ficha de torpor sobre un vampiro, colocaremos todos los Anks que tenga encima en el fuego. Al final de la partida, todos los vampiros que tengan un atributo de una ciudad con al menos un Anks sobre él nos harán ganar puntos de victoria equivalentes al número de ciudades quemadas. La mascarada. Antes de la ronda 1 colocaremos las 4 fichas de investigación en la casilla de investigador y 3 Anks de cada color en la última casilla de la fila que le corresponda. Cuando activemos uno de esos atributos, avanzaremos a un investigador de un espacio en la fila del atributo activado. Si un marcador de investigador llega a la última casilla, colocaremos uno de esos Anks en el vampiro que lo activa y devolveremos al investigador a su casilla inicial. En caso de colocar una ficha de torpor sobre un vampiro con un Anks encima, un vampiro nuestro ganará 2 cristales de poder y devolveremos al Anks a su sitio en el campo de batalla. En caso de activar un vampiro con un atributo neutral, avanzaremos de 2 casillas al investigador de cualquier fila. Al final de la partida, cada vampiro nos hará ganar puntos de victoria equivalentes al número de Anks que queden del atributo correspondiente. La corte. Al principio de la partida colocaremos 5 marcadores de política en el cajón inferior, los marcadores de títulos en sus espacios correspondientes y el marcador de tiempo en la casilla de arpía. Cuando activemos un vampiro de atributo rojo o verde, moveremos un marcador de política al interior de la ciudad, mostrando el color activo. Una vez que todos los marcadores de política estén dentro de la ciudad, determinaremos el color ganador por mayoría. El vampiro con ese atributo y sin título que tenga más cristales de poder recibirá el nuevo título. Devolveremos los marcadores de política al cajón inferior y moveremos el marcador de tiempo al siguiente título. Cuando coloquemos una ficha de torpor sobre un vampiro, podremos robarle el título. Al final de la partida, ganaremos 2 puntos de victoria por cada título en nuestra posesión. Además, ganaremos 2 puntos de victoria por cada uno de nuestros vampiros que comparta el atributo con el vampiro que tenga el título de príncipe. El ascenso de la humanidad. Antes de la primera ronda, colocaremos el marcador de moralidad de cada jugador en la casilla inicial, mostrando el color del líder del clan. Cuando activemos un vampiro de atributo azul o amarillo, lo compararemos con el color del marcador de moralidad del jugador. En caso de coincidir, retrocederemos de un espacio y robaremos una carta de intriga, pero si no coincide, daremos la vuelta al marcador. Al final de la ronda, el jugador más abajo en la tabla recibirá el marcador del primer jugador. Al final de la partida, ganaremos puntos de victoria según la posición de nuestro marcador de moralidad. Las guerras Sabbat. Al empezar la partida, colocaremos los marcadores de camarilla y Sabbat boca abajo, en el espacio reservado del mismo color. Luego colocaremos al azar un contador de Sabbat y otro de camarilla en cada una de las 4 regiones de este campo de batalla. Sortearemos nuestro bando en función del número de jugadores. 2 jugadores, uno representa a la camarilla y el otro a Sabbat. 3 jugadores, uno será la camarilla, el segundo Sabbat y el tercero anarquista. 4 jugadores, 2 representan a la camarilla y los otros 2 a Sabbat. Cuando activemos uno de esos atributos, realizaremos la siguiente acción según el arquetipo del vampiro. Guerrero, retiraremos del juego un contador de la región. Adinerado, añadiremos un contador a la región. Clandestino, revelaremos un contador a la región. Erudito, moveremos un contador de esa región hacia otra. Al final de la partida, revelaremos todos los marcadores aún ocultos y compararemos los valores para determinar el controlador de cada región. Camarilla o Sabbat ganarán si controlan 3 o más regiones. Si no es el caso para ninguna de ellas, ganará anarquista. Los jugadores de la facción ganadora recibirán 9 puntos de victoria. Las intrigas de los campos de batalla serán colocadas al lado del campo de batalla correspondiente. Están disponibles para todos los jugadores. Nos ofrecerán la siguiente información: los arquetipos necesarios en la coterie y el o los efectos de la intriga. Caja del clan. En cada partida deberemos elegir al principio de la misma cuál de los 9 clanes queremos controlar. Hablaremos más adelante de las habilidades de cada uno de ellos. Las cajas están compuestas de el líder del clan, que tiene 2 caras. Al principio de la partida elegiremos de qué lado queremos jugarlo. Nos da información sobre su arquetipo, su nombre, sus atributos, su clan y sus intrigas, que pondremos en nuestra mano antes de barajar nuestro mazo de intriga. Las intrigas del clan dependerán
dependerán de cuál elijamos al principio de la partida. Se colocarán en un mazo barajado en la zona del jugador. Una vez usada una intriga, la descartaremos. La carta de ayuda nos otorgarán recordatorios sobre el efecto que tendremos al usar un recurso en las partidas de crónicas y el efecto de nuestra habilidad específica en nuestra carta de intriga. Fichas de favores. Al empezar una partida, colocaremos 3 fichas de favores de nuestro clan sobre nuestro líder. Sirven en caso de querer jugar una intriga, pero si nuestra coterie no cumple los requerimientos de los arquetipos, deberemos mover una ficha de favor de nuestra línea de sangre a un vampiro de un oponente. De esta manera añadiremos un arquetipo a la coterie que estamos formando. Cartas de obligación. Las usaremos en las partidas de crónicas. El ganador añadirá una obligación al azar a su refugio. El resto de los jugadores podrán descartar una obligación de sus refugios al azar. Al principio de cada partida, las obligaciones presentes en los refugios se dispararán. Fichas de agotado. La colocaremos sobre el líder de una coterie a la hora de jugar una intriga para significar que ese vampiro no podrá ser líder de otra coterie. Fichas de torpor. La colocaremos sobre un vampiro para quitarlo de una línea de sangre, lo que le impedirá hacer ganar o perder puntos de victoria al final de la partida o ser líder de una coterie. Mazo de desarrolla. Permitirá al jugador derrotado en las partidas de crónicas desbloquear nuevas cartas de intrigas del clan que acaba de jugar. La o las cartas desbloqueadas serán añadidas al mazo de intriga del clan. Mazo de crónica. Como lo adivinaréis, lo usaremos en las partidas de crónicas y contiene los siguientes elementos: un resumen del capítulo que nos indica cuándo termina, la edad de los tableros usados y el resultado obtenido si se es el ganador o el perdedor del capítulo. Misión de las crónicas, que nos presenta una situación que exige tomar una decisión. El jugador que gana la misión elige una de las respuestas y añade el punto indicado en su hoja de jugador. Cada misión otorga además una de estas 3 posibles recompensas. Recursos. Desbloquear, que nos permitirá añadir el personaje a nuestro refugio o al mazo de personajes. Y elevar, que nos permitirá elegir un personaje de nuestra línea de sangre que no esté en torpor. Le daremos la vuelta para convertirlo en Ancilla. Personajes básicos que van apareciendo conforme al avance de la crónica. Los enfundaremos dejando visible su lado básico y añadiéndolos al mazo de personajes. Personajes de crónicas que siempre son Ancillas y se desbloquean al cumplir la misión correspondiente. Decidiremos por qué cara deseamos enfundarlos y si queremos añadirlo en nuestro refugio o al mazo de personajes. Líderes del clan, que liberaremos a través de las misiones. Lo añadiremos a nuestro refugio y podremos usarlo en futuras crónicas en sustitución del que ya tenemos. En caso de que las cartas de intriga indicadas no estén desbloqueadas aún, las añadiremos al mazo del clan permanentemente en el momento que las necesitemos. Puntuación de crónicas, que permiten al jugador que ha dominado la era seleccionar una carta, añadiendo los puntos indicados en la hoja de puntuación de la crónica. Esto altera permanentemente el valor de los rasgos en las hojas de los jugadores a efectos de puntuación al final de la crónica. Turnos. Siguiendo el orden de las agujas del reloj y empezando por el poseedor de la ficha del primer jugador, podremos jugar las siguientes acciones en cualquier orden. 1. Reclutar. Acción obligatoria del turno. Se desarrolla de la siguiente manera. A. Seleccionaremos un personaje de la cola. Los primeros no tienen coste, pero los demás a la izquierda cuestan de 1 a 3 cristales de poder, a no ser que tengan el icono de nuestro clan. En tal caso, no cuestan nada. B. Colocaremos el personaje debajo de otro vampiro que haya en nuestra línea de sangre, con lo que se irá formando una estructura en forma de pirámide. Este personaje recién colocado se convierte en un chiquillo del personaje bajo el que está colocado, que se convierte a su vez en su sire. Cada sire puede tener un máximo de 3 chiquillos. C. Moveremos todos los personajes de la cola a la derecha para tapar el hueco que ha quedado y robaremos otro personaje del mazo para cubrir la casilla vacante. Siempre haremos esta acción cuando retiremos un personaje de la cola. D. Activaremos el personaje reclutado y dispararemos sus habilidades. Nota: una vez por partida en el modo crónica podremos reclutar el personaje de nuestro refugio en vez de uno de la cola. 2. Jugar una intriga. Acción opcional del turno. Se desarrolla de la siguiente manera. A. Seleccionaremos un vampiro que no esté agotado en nuestra línea de sangre para que sea el líder de la coterie. Él y todos sus chiquillos formarán la coterie y deberán cumplir los requerimientos de los arquetipos de la intriga. Si no lo hacen, podremos mover un favor de nuestra línea de sangre a un vampiro de la línea de sangre de
un oponente para añadir su arquetipo a la coterie que estamos formando. B. Colocaremos un marcador de agotado en el líder de la coterie y ejecutaremos todos los efectos de la intriga de arriba a abajo. Las cartas de intriga irán a nuestra pila de descarte después de ejecutarse. Nota: un vampiro agotado no puede ser elegido como líder de una coterie al jugar una intriga. Puntuación. Calcularemos los puntos de victoria de cada jugador en función del resultado de cada uno de los campos de batalla y de los vampiros en nuestras líneas de sangre, a lo que le añadiremos lo siguiente: un punto de victoria por cada cristal de poder en nuestra línea de sangre, un punto de victoria por cada ficha de favores en nuestra línea de sangre y restaremos un punto de victoria por cada cristal de infamia en nuestra línea de sangre. Nota: ningún vampiro en torpor generará ni restará puntos de victoria. Preparación de la campaña. Actuaremos de la siguiente manera al empezar una crónica. 1. Tomaremos un refugio y escribiremos nuestro nombre en el espacio correspondiente. 2. Tomaremos una hoja de jugador y anotaremos el nombre de nuestro personaje aquí. 3. Ganaremos un punto en un rasgo de feudo, habilidades o psique. 4. Ganaremos un punto en una disciplina del apartado dominio de disciplina. 5. Escribiremos un título vampírico apropiado aquí. 6. Seleccionaremos nuestro primer seguidor de la siguiente manera. A. Robaremos 3 cartas al azar del mazo de personaje y elegiremos una. B. Daremos la vuelta a la carta seleccionada para divulgar su cara de ancilla. C. Decidiremos el clan que lo ha abrazado y aplicaremos la pegatina correspondiente. Y D. Colocaremos la carta de nuevo en su funda y la guardaremos en nuestro refugio. Nota: cada jugador que entra en una crónica que haya empezado deberá realizar las acciones de preparación de campaña antes de añadirse a la partida. Ganará también un punto gratuito que podrá usar en su hoja de jugador por cada capítulo que se haya perdido. Fase de crónicas. Esta fase tiene lugar tras cada capítulo. Se compone de los siguientes pasos y en este orden. 1. Anotar los resultados. Escribiremos el nombre de cada jugador y el clan utilizado en el espacio indicado en el libro de crónicas. Esto genera puntos de era para los jugadores que determinarán quién es el dominador de la misma cuando finalice. 2. Resolver el resumen del capítulo. A. El ganador anota el nuevo título en el espacio de su hoja de jugador. Cada título valdrá un punto de victoria al final de la crónica. B. El derrotado desbloqueará nuevas cartas de intriga que podrán ser jugadas durante el resto de la crónica. Elegiremos el número indicado de cartas del mazo de desarrollo que serán añadidas al mazo del clan que le corresponda. Solo podremos desbloquear cartas del clan con el que hemos jugado esta partida. 3. Resolver misiones de las crónicas. Obtendremos las recompensas indicadas del lado boca abajo de las cartas de misiones que hayamos ganado. 4. Resolver obligaciones. El ganador añadirá en su refugio una obligación seleccionada al azar. El resto de los jugadores podrán descartar una obligación al azar de sus refugios. 5. Asignar nuevas habilidades. Podremos colocar una pegatina de habilidad a una ancilla en nuestra línea de sangre a la que le quede un espacio libre para ello. La hoja de jugador nos indica qué pegatinas pueden usarse requiriendo las habilidades más poderosas del atributo más alto. 6. Seleccionar un seguidor. Podremos elegir a un vampiro de nuestra línea de sangre y guardarlo en nuestro refugio de la misma forma que en la preparación de la campaña. Recordemos que solo podremos tener un vampiro conservado en nuestro refugio. Fin de las crónicas. Al final de la séptima era se resolverá el conflicto que ha durado siglos de la siguiente manera. 1. Compararemos las hojas de jugadores con la hoja de puntuación de la crónica para determinar la puntuación de cada jugador. 2. Multiplicaremos el valor de cada rasgo en la hoja de jugador por el valor indicado en la hoja de puntuación. A eso sumaremos un punto por cada título obtenido. Y 3. El jugador con más puntos de crónicas será el dominador definitivo de la noche y recibirá la última carta del mazo de las crónicas. Los clanes. Cada uno de ellos tiene una mecánica de juego exclusiva. Brulla. La habilidad de Brulla de declarar enemigos y hacerles sufrir con posteriores intrigas resulta intimidante, pero esta propensión al conflicto directo puede ser una debilidad. Castigar a nuestro enemigo no significa necesariamente mejorar nuestra posición. Los Brulla más prudentes usan la amenaza para mantener a los otros clanes a raya sin tener que mancharse las manos. Gangrel. Las habilidades de la manada de los Gangrel nos permitirá activar intrigas
con efectos devastadores en aspectos del juego muy diferentes. Para formar manadas tan grandes, tendremos que centrarnos en un único atributo geográfico y esta concentración nos puede hacer vulnerables para los que saben explotarlo. Por esta razón, a veces es mejor diversificar la manada en 2 atributos. La sombra. Para un mejor efecto, deberemos usar nuestra habilidad en el momento justo. Forzar concesiones de nuestros oponentes no nos hará ganar muchos amigos. Deberemos tener cuidado de que nuestros rivales no se unan entre ellos para luchar contra nosotros. Una estrategia posible es devolver favores al jugador más débil. Malkavian. Al abrazar el caos, los Malkavian ignoran la cola para asegurarse de que siempre consiguen el atributo crucial que necesitan. Esta habilidad se hace aún más poderosa conforme más y más ancillas entran en el mazo de personajes, aunque puede ser peligroso, pues reclutar a la ancilla equivocado puede resultar catastrófico. También tendremos el problema de la falta de medios para recuperarnos o devolver ataques de nuestros oponentes, así que deberemos evitar ganarnos su animosidad. Nosferatu. Podremos manipular la infamia, moviéndola de nosotros a otros jugadores. Además, nuestras intrigas de mercado negro nos proveen de un flujo de favores y beneficios directos. El peligro es que los servicios que proveemos sean más ventajosos para nuestros oponentes que para nosotros. Por eso deberíamos intentar crear rencillas entre los demás jugadores para después poder arreglar el problema. Toreador. Deberemos dominar el arte de la política si queremos sacarle todo el partido a nuestras intrigas de invitación. Además, gracias a nuestra cercanía con el mundo mortal, seremos los más capacitados para manipular la cola. Esta habilidad se vuelve más y más poderosa conforme más ancillas entran en el mazo de personajes. Nuestra mejor táctica será permanecer discretos y no parecer amenazantes en absoluto. Tremere. Con un buen número de intrigas agresivas, así como la habilidad para adaptar nuestra línea de sangre, seremos expertos en el conflicto. Puesto que nuestras intrigas se basan en el número de vampiros de Torpor, tendremos tendencia a promover la violencia entre los jugadores. Sin embargo, confiar en exceso en la usurpación puede llevarnos a un fin de partida difícil de manejar y a acabar desaprovechando alguno de los campos de batalla. Tsimiste. Podremos ensamblar monstruosidades que nos permiten intentar estrategias que no están al alcance de los demás. Estos experimentos pueden producir una ingente cantidad de variantes y efectos. Sin embargo, nuestra dependencia de los ancillas hace que estemos a merced de la cola, además de que estaremos en seria desventaja al inicio de la crónica. Un uso interesante de la estrategia de ensamblar monstruosidades es impedir el acceso a los ancillas al resto de jugadores. Ventrue. A través de los edictos seremos capaces de influir en todo un capítulo con solo una carta. Condicionar los personajes que se reclutan puede tener un significativo impacto sobre el resultado final en los campos de batalla. Sin embargo, puede volverse en nuestra contra si nuestros oponentes pueden simplemente acomodarse a nuestros dictados y compartir la victoria en los campos de batalla. Espero que Vampiro la Mascarada Heritage os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, comentar el vídeo o compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.